soy Litoraya y el día de hoy nos encontramos con la doctora Selene Aldana Santana, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y sabe sobre temas de feminismo. Para comenzar este diálogo me gustaría que nos hablaras un poco más sobre tu trayectoria. Bueno, pues yo estudié la licenciatura en Sociología aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después hice la maestría en Sociología en la UAM Azcapotzalco y estudié el doctorado en Sociología también aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Y desde hace 6 años y medio soy profesora de esta facultad, de la licenciatura de Sociología. Y desde hace un semestre soy profesora de carrera. Correcto, una trayectoria bastante interesante. ¿Qué relación tiene todo esto que usted nos ha comentado que ha estudiado directamente con la lucha feminista? Bueno, pues hace 16 años que yo entré a estudiar en esta facultad, pues la verdad, las luchas feministas eran muy poco visibles, ¿no? En la UNAM, yo eso creo, ¿no? Y también nuestra perspectiva de género era como que bastante incipiente, ¿no? Entonces, yo en aquellos años pues era bastante distinta como soy ahora, y la verdad es que incluso yo tenía cierto sesgo prejuicioso contra los estudios de género, ¿no? Ni siquiera todavía vislumbraba en mi mente el feminismo, que creo que quizá era una posición compartida con algunas compañeras en ese entonces, en que lo único que había era por ahí un curso de sociología de género que ya daba la profesora Delia Selene, y por ahí otra Guadalupe Cortés, me parece, ¿no? Sí. Entonces eran pues nada más como esas dos profas que daban una optativa de sociología de género, que cada semestre tenía como 8 inscritas, ¿no? Sí. Y entonces como que creo que un poquito algunas compañeras teníamos en aquel entonces el prejuicio de que los estudios de género eran algo así como la ideología de Paquita, la del barrio, que por ese entonces estaba muy en boga, ¿no? Entonces, en realidad, mis acercamientos al feminismo han sido súper recientes, ¿no? Y están completamente vinculados con mi ejercicio docente aquí en la facultad. Mi acercamiento al feminismo está completamente ligado a la crisis, bueno, como yo la llamo, a la crisis de acoso sexual que ha vivido la facultad, ¿no? Entonces, bueno, pues como ustedes sabrán, hace unos 4 o 5 años empezó como ya estas manifestaciones muy claras de una crisis de acoso sexual que después se fue visibilizando de distintas maneras. Entonces hace como unos 4 o 5 años empezó, bueno, yo diría primer episodio, la crisis de los baños, ¿no? Sí. Cuando empezaron a fotografiar a compañeras en los baños y agredirlas. Uno de los casos de las compañeras agredidas en los baños fue a una estudiante mía en un momento en que estábamos en un curso mío, ¿no? Entonces pues me tocó vivir desde esa primera crisis pues cercanamente, pues porque estaba afectando directamente a mis estudiantes, ¿no? Después pues vino el episodio de las denuncias hacia los profesores acosadores, ¿no? Algunos, bueno, por ahí alguno, pues, compañero de sociología, ¿no? Y bueno, y yo creo que el último episodio, pues, ha sido, pues, la proliferación de denuncias de compañeras hacia sus compañeros de aquí de la facultad, que en distintas circunstancias las han acosado, ¿no? O más allá, ¿no? Y pues que aprovechando el reciente protocolo de género han empezado a denunciar y todo esto que conocemos, ¿no? Entonces, pues toda esa crisis que se ha vivido en la facultad, finalmente la facultad es un islote en el que se ve muchos problemas sociales amplificados, ¿no? Y bueno, pues un caso clarísimo, todo lo del acoso, cómo se ha vivido aquí en la facultad.
Entonces, pues toda esa crisis, pues para mí ha sido un golpe de conciencia, ¿no? Un golpe de conciencia en torno a cuestionarme mis viejos prejuicios, muy viejos prejuicios de hace 15 años sobre el género, plantearme, bueno, no se trata de actitudes individuales las que vayan a poder contrarrestar todo eso, ¿no? Sino, bueno, toda esta situación me hizo darme cuenta de que es indispensable e impostergable una organización de mujeres, ¿no? Y bueno, también de algún modo yo siento que mis alumnas me fueron pidiendo hacerme feminista, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos 3 años, yo creo, se hizo no me acuerdo cómo lo llamaron, pero acá en la facultad se hizo una comisión estudiantil de género. Y entonces los compañeros, bueno, que sucumbió rápidamente, ¿no? Tuvo una corta vida, pero hicieron un evento estudiantil inaugurando ese espacio y me invitaron a mí junto con otras compañeras profesoras a que charláramos. Y entonces, digamos, ahí fue entonces poco a poco me fueron pidiendo participar mis estudiantes en eventos organizados por ellas que giraban en torno al feminismo, ¿no? Entonces por eso digo que de algún modo me pidieron irme haciendo feminista, ¿no? Y entonces en esa ponencia que preparé, yo planteaba que el género no puede ser como una subespecialidad en las ciencias sociales o una especialidad de mujeres, ¿no? Sino yo decía que el género tendría que recorrer transversalmente toda la currícula de la carrera. Y eso que empezó como una reflexión intelectual, pues eventualmente me lo tomé en serio, ¿no? Y eventualmente me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué implicaría en mi ejercicio docente incorporar la perspectiva de género? Y bueno, yo soy una profesora de teoría sociológica clásica, ¿no? Entonces de entrada pues sonaba como, pues quizá un poco improbable, ¿no? Esto es, si soy una profesora que enseñaba y enseña a Marx, a Weber, a Durkheim, bueno, pues de entrada yo decía, cabe, ¿no? Cabe la idea de que eso se tiene, la teoría sociológica clásica se tiene que enseñar con una perspectiva de género. Y bueno, dado que empezaron también a avanzar pues el movimiento feminista aquí en la facultad, pues no solo una perspectiva de género, sino una perspectiva feminista, ¿no? Entonces me preguntaba, bueno, eso que estoy diciendo de habría que incorporar transversalmente una perspectiva de género en toda la carrera e incluso una perspectiva feminista, pues cómo se traduce en mi hacer como profesora de teoría sociológica clásica. Después me invitaron, en un Día Internacional de la Mujer, hicieron aquí en la facultad unas compañeras un evento estudiantil y también me pidieron participar. Y entonces en esa ocasión hice una ponencia acerca de la participación. Yo había encontrado un texto que me había parecido muy iluminador acerca de la participación, la existencia, digamos, de pensadoras sociales, mujeres en Alemania a finales del siglo XIX, en el contexto de nacimiento de la sociología ya como disciplina académica, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer una ponencia acerca de la participación de las mujeres en ese periodo fundacional de la sociología. Después de esa ponencia, muchas compañeras se me acercaron, pues hablándome de su interés acerca del tema, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Digamos, quizá no había como mucha información en la ponencia porque yo misma era algo como muy inicial en lo que estaba, pero muchísimas compañeras se me acercaron como que con la inquietud de saber más, ¿no? E incluso me plantearon que por qué no armábamos un círculo de lectura feminista, ¿no? Vinculándolo con temas de la teoría sociológica. Y la verdad es que esa ponencia a la que me invitaron un grupo de estudiantes, pues de algún modo marcó un viraje para mí muy importante, ¿no?
porque me di cuenta a través de esa ponencia que eso era más que una reflexión de que siempre había habido sociólogas, sino me di cuenta de que implicaba todo un proyecto de investigación, ¿no? Podía hacerlo. Pero pues yo era absolutamente ignorante del feminismo, ¿no? Entonces, después de esa ponencia, tomé la decisión de entrar, más bien busqué, ¿no? Como adentrarme a los temas feministas ya desde una postura académica. Y entonces llegué a un curso del CIEG, impartido por Ana Buquet, que es la directora del CIEG, y la coordinadora, y que fue mi compañera de doctorado. Entonces lo vi, me resultó atractivo, etcétera, y en efecto cursé ese seminario. Y bueno, pues fue un seminario maravilloso que me dio el ABC del feminismo y que pues que de algún modo me cambió la vida, ¿no? El semestre siguiente yo me inscribí a un concurso de oposición abierto para hacerme profesora de carrera, y entonces, una de las pruebas que incluye el concurso es un proyecto de investigación, y entonces pues decidí que era el momento, ¿no? Que el proyecto de investigación pues tenía que ser sobre eso, ¿no? Entonces, pues planteé un proyecto de investigación sobre feminismo y teoría sociológica clásica para explorar la participación de las mujeres en el periodo fundacional de la sociología. No fue fácil, ¿no? De un comité de, creo que son 7, solo una es mujer, ¿no? Entonces fue defender un proyecto de investigación feminista frente a 6 hombres y una mujer, ¿no? Afortunadamente gané el concurso, entonces por eso ahora soy profesora de carrera y entonces ahora tengo ese proyecto de investigación que planteé en ese momento en el concurso, es actualmente mi proyecto de investigación PAPIME, ¿no? Entonces, paralelamente a todo esto que tiene que ver con el desarrollo de mi pensamiento feminista, pues también vino pues el desarrollo de mi activismo como feminista, ¿no? Que por ser nutrido de otros elementos no académicos, pero definitivamente fue un origen muy, muy académico y un origen como muy del contexto de CEU, ¿no? De lo que está pasando en CEU. Sí, ante esta crisis que usted nos ha comentado que se ha suscitado en Ciudad Universitaria y no solo aquí, sino también en todo el país, ¿cuál es la importancia del feminismo como movimiento social? Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Creo que es uno de los movimientos sociales más vivos a nivel mundial, ¿no? Ayer en una reunión de profesores y profesoras comentábamos la posibilidad de repensar, incluso de repensar el internacionalismo desde las luchas feministas actuales, ¿no? Entonces, reniego completamente del concepto de vanguardia, pero creo que el movimiento de mujeres pues está actualmente, es uno de los movimientos a la cabeza, ¿no? Entonces creo que que nos enfrentamos a unas menudas tareas que quién sabe si las podamos resolver, pero es un tsunami, ¿no? Quién sabe si venzamos. Yo sostengo que sí, algún día. Pero lo que está fuera de toda duda y no es una interpretación es que es un tsunami, ¿no? Correcto. ¿Y para usted qué es la militancia? Pues yo creo que la militancia es la lucha por ser cualquier cosa que uno sea, ¿no? Y ante este panorama de feminismo y militancia, ¿qué podría hablarnos sobre esto en las condiciones políticas actuales que se viven en el país? Como hemos visto, si bien hay también esto que digo, es un tsunami, también es un tsunami a nivel nacional, no solo en Argentina, no solo en países europeos, es un tsunami también aquí en México, por supuesto. Pues también por otro lado, siguen marchando una serie de tendencias
muy fuertes antifeministas, ¿no? Y de tendencias, bueno, así como es un tsunami, ¿no? La movilización de mujeres, pues también por otro lado la embestida del patriarcado y del machismo está clara, ¿no? Entonces, pues es una lucha de fuerzas en la que sabemos que, como decimos, que los dados están cargados, que nosotras llevamos las de perder, pero estamos dando la batalla, ¿no? Uno de los momentos en los que estamos dando la batalla con todo, ¿no? Y seguramente en este camino de lucha, me imagino que usted ha notado que hay hombres que participan en la lucha feminista. Claro. ¿Qué opina al respecto? Tema delicado, ¿no? Y bueno, por supuesto, mi posición al respecto es polémica, como cualquiera. Yo creo que es fundamental la participación de los compañeros hombres. Y es fundamental porque la violencia de género es una relación, ¿no? La violencia de género no es algo que simplemente competa a las mujeres, sino que implica, la violencia de género también está en la relación mujer-mujer, ¿no? En la relación hombre-hombre, incluso en la relación humanos y humanas naturaleza, ¿no? El patriarcado es una cosa bien abrasadora, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes retos del feminismo contemporáneo y uno de los grandes retos de las sociedades contemporáneas es reconstruir nuestras relaciones de género, ¿no? Aprender a sanar, ¿no? Tenemos un montón de heridas y yo digo que tenemos que encontrar procesos como de sanación colectiva. Entonces creo que tenemos que sanar juntos y también tenemos que generar espacios de reeducación, ¿no? De hombres y mujeres. Y eso es algo que tenemos que hacer conjuntamente, ¿no? Las mujeres nos tenemos que cambiar a nosotras, nos tenemos que sacar esa aspiración de Barbie que nos implantaron, tenemos que desaprincesarnos, tenemos que transformarnos a nosotras mismas, tenemos que transformar las relaciones entre nosotras, pero también tenemos que transformar la forma en la que nos hemos relacionado hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, yo creo que en estas luchas sí tenemos que incluir a los hombres de una manera particular, no como si fueran una compañera más, de una manera particular, pero los tenemos que incluir porque yo creo que a las mujeres nos conviene, es parte de nuestros intereses objetivos, que los hombres cambien, ¿no? Sí. Y las mujeres necesitamos que los hombres topen, ¿no? Que topen que las morras somos la bandota y que nos merecemos, que tenemos tanto derecho a estar aquí como ellos, ¿no? Y necesitamos que ellos lo entiendan porque finalmente los hombres nos están matando, ¿no? Entonces necesitamos lograr que entiendan, ¿no? Ver que no estamos en lados opuestos, ¿no? Que no es la lucha de los hombres contra las mujeres, sino es la lucha de los y las humanas contra el patriarcado, ¿no? Y entonces creo que a mí me gusta pensar a los compañeros como, pues esto que se ha dicho como aliados, ¿no? Sí. Supongo que por su posición de enunciación, pues no pueden ser feministas, pero sí simpatizantes del feminismo, ¿no? Quizá hay un poco como la relación que podemos tener las poblaciones no originarias con las luchas originarias, ¿no? No nos podemos endilgar posiciones que no son las nuestras, pero sí ser simpatizantes activos en el sentido de los hombres aliados, pues no necesariamente, pues sí está muy bien que salgan a marchar
a veces cuando los invitemos, etcétera, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Que estén dispuestos verdaderamente a ser reeducados, ¿no? Que estén dispuestos verdaderamente a entablar otro tipo de relaciones con nosotras, ¿no? Que estén verdaderamente dispuestos a tomar una actitud reflexiva respecto a cómo han llevado la masculinidad, ¿no? Y también ese es el gran reto del feminismo, ¿no? Estamos avanzando mucho en llevar a la agenda, al discurso público, ¿no? Al debate público, perdón, y a la agenda pública. Estamos logrando llevar los temas del feminismo, por ejemplo, las luchas por la legalización del aborto, etcétera, pero también nos falta posicionar nuestra lucha en las interacciones cotidianas, ¿no? Y posicionar nuestra lucha en el hogar y en la cama, ¿no? Posicionar esa lucha también en nuestras relaciones de pareja y que los hombres estén verdaderamente dispuestos a modificar radicalmente sus actitudes, ¿no? Y en este posicionamiento de lucha, ¿cuál considera que es el papel de las ciencias sociales ante estas condiciones actuales de opresión hacia las mujeres? Bueno, pues en primer lugar, asumir su responsabilidad. ¿No? O sea, también en primer lugar no podemos plantear a las ciencias sociales ingenuamente como solo son parte de la solución, también han sido parte del problema, ¿no? Son parte del problema, porque las ciencias sociales, como la ciencia en general, pues ha tenido una organización históricamente muy masculinizada, ¿no? En contenidos, en las relaciones cotidianas, en la academia. Entonces, por eso una parte bien importante del feminismo también es el feminismo académico, ¿no? O sea, yo creo que no lo podemos como que considerar de segunda, porque el feminismo académico también va de la recuperación de los saberes femeninos que han sido negados u opacados, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que no está clara la división entre el feminismo académico y el feminismo político, porque cualquier feminismo es un hacer ético y político, ¿no? Y entonces, pues, las ciencias sociales, yo creo que, o desde las ciencias sociales tenemos que asumir esa responsabilidad de que en estos espacios también hemos reproducido esas relaciones de dominación de género, ¿no? Y entonces, frente a este diagnóstico que han hecho muchas feministas de que la ciencia también es un espacio pues profundamente patriarcal, o históricamente lo ha sido, claro, se presenta la gran pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos con la ciencia, no? Entonces, se la dejamos a los vatos, no, imposible, ¿no? O sea, no podemos abandonar, no podemos renunciar a ese espacio, porque también es un espacio de lucha, ¿no? Entonces, pues las ciencias sociales se tienen que renovar, ¿no? Se tienen que revolucionar, ¿no? En muchísimos aspectos, por muchas razones, pero uno bien fundamental, pues también por la irrupción masiva de mujeres al ámbito científico, ¿no? Y entonces el simple hecho de esta irrupción masiva de mujeres es insuficiente, por supuesto, porque entramos a estos espacios de todos modos con las reglas masculinas, con los parámetros masculinos. Entonces va más allá de eso, ¿no? También implica una modificación. No es solo sumar mujeres, sino modificar las formas científicas, ¿no? Y sin embargo, la sola entrada de mujeres sí cambia algo, ¿no? Porque, bueno, como han mostrado otras posiciones, pero muy particularmente las posturas feministas del punto de vista, pues conocemos al mundo siempre desde nuestras posiciones sociales específicas, porque se ve distinto, el mundo social se ve distinto desde distintas posiciones, ¿no?
y la posición de la mujer, de la mujer, viste, en esa relación masculino-femenino, pues es una posición desde abajo, y desde abajo se ven cosas que desde arriba no se ven, ¿no? Entonces la simple incorporación de mujeres a la academia pues sí la está modificando, porque nosotras de abajo vemos cosas que los hombres desde su sistema de privilegios les son puntos ciegos, ¿no? Entonces esa entrada nuestra a los espacios de las ciencias sociales pues las están modificando, pero pues tenemos toda una lucha que dar también, ¿no? Porque, como digo, no se trata solo de, por ahí dice Diana Mafia, no se trata solo de sumar, agregar mujeres y licuar, ¿no? Al batido que ya teníamos antes. Se trata de hacer unas nuevas ciencias sociales, ¿no? Unas nuevas ciencias sociales que incorporen el punto de vista femenino que es particular y que incorporen los saberes femeninos que han quedado en la marginalidad. Totalmente de acuerdo. Y dentro de este presente de lucha que es evidente, ¿cuáles considera que sean las proyecciones de los movimientos feministas a corto plazo? Pues muchos retos, ¿no? Muy, muy grandes. A menudo hablamos actualmente de la derechización de la política, ¿no? Con personajes que efectivamente dan cuenta de este viraje, ¿no? Y eso nos afecta particularmente a las mujeres, ¿no? Y afecta particularmente a las luchas de las mujeres, porque en esa derechización hay algunos grupos que se ven particularmente perjudicados, y uno de esos somos las mujeres, ¿no? Entonces, las políticas de derecha pues suelen ser también políticas antifeministas, políticas regresivas en términos de los derechos humanos de las mujeres. Y entonces ese es un reto, ¿no? Se viene, en efecto, esta embestida del conservadurismo, y eso pues nos está pegando y nos va a seguir pegando a nosotras, ¿no? Y tenemos que ver cómo evitamos que eso nos debilite, ¿no? Debilite nuestras luchas. Y también, por otro lado, pues el gran reto de pasar del online al offline, ¿no? Llevar las luchas feministas de las redes sociales a las calles y a la organización cotidiana y a la transformación radical de nuestras relaciones cotidianas de género, porque yo, si bien soy una creyente en el ciberactivismo, pues no nos podemos quedar ahí, ¿no? Y es una de las amenazas, ¿no? Quedarnos simplemente en un ciberactivismo muy superficial, ¿no? Vacío, que no cambia nada, que desde algunas interpretaciones hasta puede ser visto como funcional al patriarcado. Entonces tenemos que pasar masivamente de la militancia en redes sociales a la militancia en las calles, y no solo una militancia de demostraciones de fuerza basadas exclusivamente en marchas, ¿no? Que son un recurso indispensable, pero son simplemente demostraciones de fuerza, hay que generar la fuerza, ¿no? Sí. Entonces tenemos que pasar de las redes sociales a la generación efectiva de fuerza, ¿no? Entre nosotras. Y pues ese es un reto, ¿no? Y vinculado con esto, pues el reto de tenemos que darle cada vez más sustancia a nuestro feminismo, ¿no? Porque a veces pensamos que como esto, ¿no? Dar un like, compartir una denuncia ya es una actitud muy feminista, y quizá nos quedamos superficiales, ¿no? Y así con muchas veo que en la juventud actual hay un tremendo interés, una tremenda inquietud por el feminismo,
¿no? La vivo aquí en la facultad todos los días, tenemos esa inquietud de pensar el mundo desde las gafas violetas del feminismo, pero nos hace falta a veces darle sustancia a ese feminismo. Para entender esto que te decía, que no es la lucha de las mujeres vulnerables contra los machos malos, es una cuestión sistémica, que también ataca a la parte femenina de los hombres, ¿no? Esto que es de Pierre Bourdieu de la virilidad también es una carga, ¿no? Entonces, yo creo que este también es un reto, darle cada vez más sustancia a nuestro feminismo para lograr críticas más sesudas, más profundas, más filosas contra el patriarcado. Sí, correcto. No cabe duda que el feminismo y la militancia son temas que deben ser atendidos con su debida importancia. Ante todo esto, ¿quisieras añadirnos alguna reflexión final? Bueno, pues nada más que yo creo que estamos en un momento muy, muy interesante para las mujeres, un momento que pues es de retos, pero pues también de oportunidades, ¿no? Y por tanto también es alentador, ¿no? Estamos logrando, yo creo que algunas posiciones feministas bien críticas, ¿no? Que van mucho más allá de los posicionamientos dominantes en otras oleadas feministas, que eran más bien la posición dominante tendía a ser como la posición del feminismo más liberal, ¿no? De exigencia de igualdad de derechos para hombres y mujeres, y creo que ahora estamos dando un debate más profundo, con críticas más radicales, en donde se está poniendo a debatir cosas que no se estaban poniendo a debatir, y bueno, creo que es un momento definitivamente en que las mujeres debemos estar en pie de lucha, ¿no? Y también yo creo que algo bien positivo es que estamos empezando a discutir algo que quizá en otras oleadas feministas era una discusión que no estaba tan presente, la importancia de crear lazos solidarios entre nosotras, ¿no? Pensar que a final de cuentas nos tenemos a nosotras, ¿no? Y que también las organizaciones feministas separatistas no necesariamente tienen la significación de es que los hombres son los enemigos, sino de entender que aun cuando puedan ser aliados, también tenemos que vivir procesos de organización internos, ¿no? Nos tenemos que constituir como grupo de mujeres, ¿no? Entonces, si bien, yo me trato de distanciar de las posiciones esencialistas que hablan de la mujer como si hubiera una esencia femenina. También mis maestras feministas me han enseñado la idea del esencialismo estratégico, ¿no? Si bien sabemos que sí estamos recorridas por diferencias, también tiene una fuerza política el pensarnos como mujeres, ¿no? Para tratar de desentramar cuáles son nuestros intereses objetivos, ¿no? ¿Qué significa exactamente esos intereses objetivos antipatriarcales, ¿no? ¿Cómo desmenuzamos eso de nuestros intereses antipatriarcales, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Que le da como otra fuerza y otro valor a las recientes organizaciones de mujeres. Correcto. Pienso que no hubo mejor manera que esta entrevista para cerrar el mes de la mujer en Rizoma, donde hablamos sobre nosotras y también sobre nuestras luchas. Y me parece que a todo esto es importante retomar este tema de los hombres en la lucha feminista, porque a veces creemos que pues no tienen como un lugar y demás, pero al final si esto se va a caer, tenemos que estar conscientes que ellos tienen un lugar aquí, ¿no? Pero lo correcto y lo que también es importante llevar a la reflexión es en qué momento o hasta dónde ellos también tienen que poner de su parte y tienen que tener la iniciativa de querer deconstruirse, porque como mujeres tampoco creo que esté
contra esto que vamos, este sistema patriarcal, tener que hacerles como toda esta explicación, tener que decirles esto. Creo que es como un trabajo colectivo, porque al final es una lucha social contra este orden establecido. Muchas gracias y esperemos que este sitio se vuelva a abrir para nuevos diálogos. Muchas gracias, Chabeli. Gracias, Rosana.